Esa noche, cuando entré en la casa y vi 5 pares de ojos masculinos observándome con un interés descarado, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Pero permítanme empezar desde el principio. Expliquen cómo terminamos viviendo así y por qué mi amado esposo hizo esa primera petición inusual que puso nuestro mundo patas arriba. Solo nosotros dos conocemos esta historia. Me llamo Lucía. Tengo 24 años y mi esposo Mateo tiene 28. Llevamos casados poco más de un año y vivimos en un acogedor apartamento en el barrio antiguo de Valencia. Antes de la boda, siempre fuimos completamente honestos el uno con el otro. Pensábamos que lo sabíamos todo del otro. Mateo siempre había gustado de experimentar, pero nunca podría haber imaginado que fantasías profundas y oscuras se escondían en su alma, y mucho menos que despertarían en mí deseos primarios tan intensos. Nuestra vida era tranquila y ordenada. Yo estaba terminando la universidad, especializándome en marketing, trabajando a media jornada en una pequeña agencia de publicidad, mientras Mateo laboraba como administrador de sistemas en una compañía de informática, a menudo quedándose hasta tarde para rescatar servidores caídos. Estábamos ahorrando para nuestra propia casa, soñando con hijos y viajes. Todo era como en cualquier otra familia hasta esa fatídica noche de viernes. Estábamos sentados en el sofá, envueltos en una manta, viendo una serie en la televisión. Afuera, una ligera llovizna valenciana creaba una atmósfera de calidez y seguridad. De repente, Mateo pausó el portátil, se volvió hacia mí y me miró de una manera que nunca antes había hecho. Había una mezcla de miedo, excitación y una especie de esperanza infantil en sus ojos. Lucía, empezó en voz baja, casi en un susurro. Quiero pedirte algo. Solo no te enfades y por favor escúchame. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Adelante, Mateo. Sabes que siempre te escucho. Hay un compañero en el trabajo, Rafael. Es un buen tipo, pero está pasando por un mal momento ahora. Se separó de su novia. Está muy solo. Pensé que tal vez podríamos invitarlo mañana, cenar juntos, apoyarlo. Parpadeé sorprendida. La petición parecía completamente inocente, pero el tono de mi esposo traicionaba un significado oculto. Por supuesto, cariño, ¿por qué no? Cocinaré algo rico. Pasaremos un buen rato. Mateo exhaló aliviado, pero su mirada se volvió aún más tensa. Hay algo más. Me gustaría que le causaras una impresión. Ya sabes, no solo como la anfitriona, sino como una mujer. Quiero ver cómo te mira. El mundo a mi alrededor se congeló por un momento. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente. Ver a otro hombre mirarme, a su esposa. Sentí que todo dentro de mí se contraía por una mezcla de indignación y una curiosidad extraña e inexplicable. Recordé mis clases de psicología en la universidad, donde hablaban de deseos secretos y de lo importante que es no perder la chispa en una relación. Pero esto parecía traspasar la línea. Mateo, ¿entiendes lo que me estás pidiendo? Mi voz temblaba. Esto podría arruinarlo todo entre nosotros. Al contrario, Lucía, tomó mi mano en la suya. Sus palmas estaban húmedas. Esto solo nos hará más fuertes. Te confío más que a mí mismo. Solo déjame verte a través de sus ojos, por favor. Me quedé en silencio toda la noche, acostada a su lado y mirando el techo. Pensé en negarme. Tal vez nunca lo mencionaría de nuevo. Pero algo dentro de mí, una chispa oscura que siempre había reprimido, susurraba, ¿y si lo intentas? Por la mañana, tomé una decisión de la que ya no podía apartarme. Todo el día siguiente estuve en tensión. Después del almuerzo, fui de compras. No buscaba nada vulgar. No, encontré un sencillo pero increíblemente elegante vestido de seda verde oscuro. No era corto ni demasiado revelador, pero la tela fluía sobre mi cuerpo, delineando cada curva,
insinuando pero sin mostrar nada extra. Lo combiné con tacones de ante negro. En casa, mientras Mateo estaba en la tienda, me probé el atuendo. Mirándome en el espejo, no vi a la estudiante Lucía, sino a una femme fatale, una mujer confiada. Maquillaje ligero con énfasis en los ojos, una gota de perfume especiado en la muñeca y el cuello. Estaba lista. La noche llegó sin que me diera cuenta. El timbre hizo que mi corazón saltara. Mateo abrió la puerta y allí estaba Rafael. Era más alto y corpulento que Mateo, con una sonrisa desarmante y ojos grises penetrantes e inteligentes. Me entregó un ramo de lirios blancos. Lucía, un placer conocerte. Mateo me ha hablado mucho de ti, pero claramente se quedó corto. Nos sentamos a la mesa. Preparé lasaña y una ensalada ligera. La conversación fluía con facilidad. Rafael resultó ser un conversador interesante. Pero constantemente sentía su mirada sobre mí. No era lasciva, más bien apreciativa, admirativa. Miraba mis manos al verter el vino, mis labios cuando sonreía, mis tobillos asomando bajo la mesa. Mateo se sentó frente a mí y apenas comió. Solo me observaba. Rafael, los hilos invisibles de tensión tejían entre nosotros en el aire. Cuando la cena llegaba a su fin, me levanté para traer el postre de la cocina. «Te ayudo», se levantó Rafael inmediatamente y me siguió a la cocina. Se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados sobre el pecho, y observó cómo sacaba el cheesecake de la nevera. «Cocinas de maravilla, Lucía, y estás impresionante. Mateo tiene una suerte increíble». Dio un paso hacia mí. Podía oler su colonia mezclada con el aroma de los lirios y la vainilla. Mi aliento se detuvo. Sabía que Mateo seguía en el salón, pero la puerta de la cocina estaba entreabierta. Podía verlo todo. «Rafael, no deberías», susurré, pero mi voz sonaba poco convincente incluso para mí misma. «Solo un cumplido», su voz bajó más. «Este vestido fue hecho para ti. O tal vez tú fuiste hecha para él». Suavemente, casi sin peso, pasó sus dedos sobre la seda en mi hombro. Ese simple toque envió escalofríos por todo mi cuerpo. Me quedé congelada, temerosa de moverme, y miré hacia la puerta abierta. No podía ver a Mateo, pero sentía su presencia y su respiración contenida. Y esa sensación, ese juego prohibido frente a mi propio esposo, agitó mi sangre más que el mejor vino. Me di cuenta de que esto era solo el comienzo, el inicio de algo muy peligroso e increíblemente atractivo. Cuando la puerta principal se cerró detrás de Rafael, un silencio resonante llenó el apartamento. Era más espeso y pesado que la niebla más densa sobre el río Turia. No me atreví a mirar a Mateo, de pie en medio de la cocina, recogiendo mecánicamente los platos. El aroma de los lirios que Rafael había traído parecía impregnar cada espacio, calando en las cortinas, el tapizado del sofá, mi cabello. Ese dulce y embriagador fragancia se convirtió en el olor de nuestro primer pecado, nuestro secreto compartido. Esperé reproches, preguntas, tal vez incluso gritos. Pero Mateo guardó silencio. Se acercó por detrás mientras yo estaba junto al fregadero. Sus manos se posaron en mi cintura y hundió la nariz en mi cabello, inhalando profundamente. «Hueles a lirios», susurró en mi oído, su voz con una excitación contenida. «Y a él». «Rafael». Me estremecí, pero no me aparté. Esa noche, mi esposo fue tierno y apasionado, más que en cualquier noche desde nuestra boda. Me amó como si intentara reclamarme, absorber en sí mismo la imagen de la mujer que había visto una hora antes a través de los ojos de otro. Al quedarme dormida en sus brazos, me sentía la mujer más deseada y la más manchada del mundo. La semana siguiente fue extraña. Mateo volaba en alas. Me traía flores, nunca lirios, me daba pequeños regalos, me miraba con adoración y un nuevo interés depredador. Y yo me pillé empezando a cambiar.
Comencé a demorarme más frente al espejo por las mañanas. Me compré nueva lencería de encaje, no roja llamativa, sino refinada, del color del cielo nocturno, que nadie salvo yo debía ver. Pero sabía que la llevaba puesta. Ese conocimiento me daba confianza, hacía que mi andar fuera suave, mi mirada misteriosa. El juego que Mateo había iniciado ahora continuaba dentro de mí. El punto de inflexión llegó el miércoles. Mi teléfono vibró mientras estaba en una clase. Un mensaje de un número desconocido. Lucía, soy Rafael. No puedo dejar de pensar en nuestra noche. Tal vez podríamos tomar un café este fin de semana. Solo como amigos. Mi corazón dio un vuelco. Era una cosa jugar este juego bajo la vigilancia de mi esposo dentro de las paredes de nuestro hogar. Era otra muy distinta ir a una cita secreta. Por la noche, cuando Mateo llegó del trabajo, reuní valor y le pasé el teléfono con el mensaje abierto. Estaba segura de que esto sería el fin, de que vería una amenaza real en esto, se pondría celoso y me prohibiría siquiera responder. Mateo miró la pantalla durante mucho tiempo, luego lentamente levantó la vista hacia mí. No había rastro de enojo en sus ojos. Solo excitación. Acepta, dijo en voz baja. ¿Qué? Mateo, ¿estás loco? Esto ya no es un juego. Es un nuevo nivel, Lucía. Sonrió, pero fue una sonrisa nerviosa. Escríbele que aceptas. El sábado, dile que te encontrarás en el parque de Cabanes, junto a la fuente. Me tomó por los hombros y me miró directo al alma. Quiero que vayas y quiero que dejes que te tome de la mano. Y luego me lo contarás todo, cada sensación, cada pensamiento. Puedes hacerlo. No supe qué decir. Era una locura, pero el fuego en sus ojos era hipnótico. Asentí, sintiendo como si volviera a pisar hielo delgado sobre un abismo sin fondo. El sábado fue fresco pero soleado. Me puse un suéter de cachemira color crema, vaqueros ajustados y botas de cuero altas con un tacón modesto. El atuendo era discreto, pero las botas hacían que mis piernas parecieran interminables, y el suéter abrazaba suavemente mi figura. Nada de seda verde. Hoy, interpretaba un papel diferente, la mujer que casualmente se encontraba en una cita. Rafael ya me esperaba junto a la fuente. Caminamos por los senderos del parque cubiertos de hojas doradas, hablando de trabajo, libros, música. Era inteligente, ingenioso y muy encantador. Casi olvidé que era solo una actuación. En algún momento, mientras contaba una historia divertida, tomó ligeramente mi brazo. Me tensé, pero su toque a través del suéter era cálido y confiado. Llegamos a un banco apartado con vista al lago. Lucía, se volvió hacia mí, sus ojos grises serios. No quiero ser solo amigos. La mujer que vi en tu casa ha estado en mi mente desde entonces. Se inclinó hacia mí. Podría haberme apartado, levantado, ido. Podría, pero no lo hice. El pensamiento de Mateo, que ahora estaba en casa esperando mi relato, cruzó mi mente. Paradójicamente, ese pensamiento me liberó. Sus labios tocaron los míos rápidamente, casi sin peso, pero fue suficiente para encender una mecha. No fue un beso de pasión, sino de promesa, un beso con una pregunta. Duró solo un instante. Lo siento, respiró. No pude contenerme. Me levanté en silencio y, sin mirar atrás, caminé hacia la salida del parque. Todo el camino a casa, la sangre me latía en los oídos. No sabía si sentía culpa, miedo o un triunfo diabólico. Mateo me abrió la puerta. Estaba pálido. No preguntó nada, solo me clavó una mirada llena de preguntas silenciosas. Entré en la habitación, sintiendo que mis rodillas temblaban. Se acercó y tomó mi mano, la misma que Rafael había tocado.
La llevó a su rostro como si intentara captar un rastro de aroma ajeno, de calidez ajena. Sus labios, Mateo susurró, mirándome directo a los ojos. El silencio en respuesta a su pregunta habría sido la peor traición. Habría dejado espacio para especulaciones, permitido que su imaginación pintara cosas que tal vez nunca ocurrieron. Lo miré directo a sus ojos ardientes, a sus profundidades. Sí. Mi voz era baja, pero más firme que nunca, cálidos, y olían a parque otoñal y al café amargo que había bebido. Vi una sombra de dolor mezclado con placer supremo cruzar el rostro de Mateo. En ese momento, entendí la regla principal de nuestro nuevo juego. Honestidad absoluta, despiadada, en cada detalle. Durante todo el mes siguiente, nuestras noches se convirtieron en un ritual. Él hacía preguntas y yo respondía sobre cada mirada de Rafael, cada mensaje que enviaba, y escribía a menudo, sobre cómo nuestros dedos se rozaron accidentalmente cuando me pasó una carpeta en el trabajo, donde había conseguido empleo por su recomendación. Me convertí en los ojos y la piel de Mateo en un mundo que él anhelaba pero en el que nunca podría existir él mismo. Nuestras noches se volvieron más vívidas, nuestros días más ansiosos. Rafael insinuaba cada vez más otro encuentro, y sentía que el juego llegaba a un callejón sin salida. Tendríamos que terminarlo o llevarlo a un nivel completamente nuevo. Mateo lo sentía también. Una noche, se sentó a mi lado con su portátil. En la pantalla había un sitio web, elegante, minimalista, sin imágenes llamativas. Un club privado. Lucía, lo he estado siguiendo por un tiempo, empezó con cautela. Es una comunidad para gente como nosotros. Organizan encuentros, eventos, todo anónimo, seguro y muy elegante. Nada vulgar. Abrió una página describiendo un evento. Una fiesta al estilo de un carnaval andaluz. Código de vestimenta. Vestidos de noche y máscaras. El lugar, Sevilla. Un viaje de negocios a Sevilla. Sonreí para ocultar mi temblor nervioso. Huir a otra ciudad parecía la cima de la locura. Un viaje especial, me corrigió. He estado ahorrando para algo así por mucho tiempo. Para nosotros. Piénsalo, Lucía. Nadie nos conoce allí. Libertad completa. Llevarás una máscara. Es una oportunidad para vivir una noche como la mayoría de la gente nunca hace en toda su vida. Miré fotos de eventos pasados. Mujeres elegantes en vestidos lujosos, hombres en trajes formales, todos con máscaras. Parecía escenas de una película, un mundo misterioso y atractivo, aterrador y tentador a la vez. Rafael, con su beso tímido en el parque, ahora parecía una travesura infantil. Iré, dije, sorprendiendo tanto a él como a mí misma. Pero tengo dos condiciones. Primero, debes estar allí todo el tiempo, en la misma casa. Necesito saber que estás cerca. Y segundo, tendré una palabra de seguridad. Cualquier palabra. Si la digo, vendrás y me sacarás. Sin preguntas. Hecho. Mateo apretó mi mano. Hecho. El viaje en tren a Sevilla se sintió como un viaje a otra realidad. Apenas hablamos, pero la tensión entre nosotros podía cortarse con un cuchillo. La capital andaluza nos recibió con su limpieza y calma que contrastaba bruscamente con la tormenta dentro de mí. Reservamos una habitación en un hotel cerca del centro para descansar antes de la noche. Mateo sacó una gran bolsa plana de su maleta. Dentro, sobre un forro de terciopelo, había un vestido. Terciopelo azul profundo, tan oscuro como el cielo nocturno, con la espalda abierta y una larga abertura en el dobladillo. También había guantes de satén largos y una delicada máscara de colombina plateada adornada con diminutas piedras brillantes. Cubría solo mis ojos, dejando mis labios expuestos. Esa noche, un taxi nos llevó fuera de la ciudad a una exclusiva urbanización de chalets.
La casa donde paramos no parecía un lugar para una fiesta ruidosa. Sin música alta, solo luces suaves en las ventanas y unos pocos coches caros junto a la verja. Dentro, nos recibió un hombre imponente, el anfitrión de la noche. Hablaba en voz baja, cortésmente. Ya había varias parejas en la sala, todas con máscaras. Música lounge suave, el tintineo de copas, voces apagadas. La atmósfera era más elitista que depravada. Mateo nos consiguió una copa de champán a cada uno. Su mano temblaba ligeramente. Pasó el dedo por mi máscara, acomodó un mechón suelto de cabello. «Eres la más hermosa aquí», susurró. En algún momento, el anfitrión se acercó con dos hombres. También vestían trajes formales y máscaras. Mateo, Lucía, nos presentó. Permítanme introducirles a mis buenos amigos. Como ustedes, aprecian la estética y la conversación interesante. Mateo apretó mi mano con fuerza en despedida, su mirada diciéndome estoy aquí. Y se apartó, fundiéndose con los otros invitados junto a la chimenea, convirtiéndose en solo otra sombra que observaba la escena desarrollarse. Me quedé sola, frente a dos extraños enmascarados. No se acercaron ni hicieron movimientos bruscos. Simplemente se quedaron y me miraron. El silencio se extendió. Me sentí como una obra de arte en una galería siendo estudiada por dos críticos. Finalmente, el más alto dio un paso adelante. Su voz era baja y aterciopelada como mi vestido. Lucía. «Qué nombre tan hermoso», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Mateo mencionó que tienes una naturaleza refinada y aprecias la belleza en todas sus formas. Espero que no los decepcionemos con nuestra compañía. Di un leve asentimiento, aceptando sus reglas del juego. Tomando el brazo ofrecido del extraño alto, me dejé llevar fuera de la sala ruidosa. El segundo hombre caminaba en silencio detrás, y sentía su presencia como una sombra, un guardián silencioso. Pasamos a un jardín de invierno, un invernadero lleno de plantas exóticas y aire húmedo y especiado. La cúpula de cristal del techo revelaba una vista del cielo negro salpicado de estrellas andaluzas frías. Era, quieto aquí. Solo el susurro de las hojas y la risa amortiguada distante de la sala se oían. Aquí comenzó su actuación. Una actuación en la que yo era tanto la única espectadora como la protagonista principal al mismo tiempo. No me tocaron. Eso habría sido demasiado simple, demasiado crudo. Su juego era más sutil. Dime, Lucía, empezó el alto, cuya voz empezaba a reconocer. ¿Qué significa la belleza para ti? Hizo un gesto hacia una orquídea blanca como la nieve, o tal vez una melodía. En ese momento, el segundo hombre silencioso sacó un pequeño reproductor de música de su bolsillo, con forma de piedra de río, con un solo auricular y lo colocó en mi oído. La música comenzó a fluir, notas de violonchelo tiernas y penetrantes que parecían entrar no por mi oído, sino directamente bajo mi piel. Cerré los ojos. Oído. Escencia. El primer hombre continuó. El compañero silencioso acercó una copa de coñac a mi rostro. No bebí, solo inhalé el bouquet complejo, chocolate, vainilla, madera vieja. Se mezcló con el olor a tierra húmeda y orquídeas, creando un cóctel vertiginoso. Olor. Me sentía como un títere. Sabía que Mateo observaba. Por el rabillo del ojo, a través de la puerta de cristal, podía ver su silueta en la sala. No se escondía, pero tampoco ostentaba su presencia. Estaba allí, mi director, y su mirada era el foco que me impedía olvidar que esto era una actuación. El sabor de las uvas como el sol, susurró una voz. Prueba una. El segundo hombre acercó una uva grande, fresca y oscura a mis labios. Obedientemente, separé los labios. El jugo dulce explotó en mi lengua, y fue tan inesperado, tan íntimo que casi retrocedí. Sabor.
Jugaban con mis sentidos, afilándolos al límite. Ya no entendía dónde terminaba la realidad y comenzaba el sueño. Toda mi vida, mi tranquila Valencia, mis estudios, mi amor anterior por Mateo, todo parecía escenas de una película ajena. Lo único real eran este jardín de invierno, la música en mi oído, el sabor de la uva en mis labios, y dos siluetas sin rostro y máscaras. A veces, para ver de verdad, debes dejar de mirar, dijo la voz. Antes de que pudiera comprender qué pasaba, el segundo hombre apareció detrás de mí y ató una cinta de seda ancha sobre mis ojos. La misma que había en su bolsillo del pecho. Vista. El mundo desapareció. Solo sonidos, esencias y sensaciones quedaron. Oí los pasos quietos del amo de la casa que aparentemente había entrado en el invernadero. Señores, nuestra invitada especial de Granada quiere expresar su admiración por Lucía. Oí su voz. No estaba listo para presentarse aún, pero pidió transmitir que nunca había visto tal mezcla armoniosa de inocencia y vicio. Este cumplido del quinto invisible hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Y entonces lo sentí. Toque. El único de toda la noche. Mi vestido tenía la espalda abierta. Uno de ellos, no sabía cuál, lentamente, casi sin peso, pasó un solo dedo por mi espina dorsal desde el cuello hasta el borde del terciopelo en mi espalda baja. Toque. No fue solo una caricia. Fue una descarga eléctrica, una explosión. Toda la energía, toda la tensión que se había acumulado dentro de mí se concentró en esa sola línea trazada en mi piel. Inhalé bruscamente, en voz alta. Eso fue todo. El límite. Era demasiado, demasiado fuerte, demasiado profundo. Valencia, susurré mi palabra de seguridad con labios apenas moviéndose. Y en el mismo instante, todo se detuvo. La cinta de seda cayó de mis ojos. Los hombres estaban a un paso, cabezas inclinadas en un gesto cortés como si nada hubiera pasado. La actuación terminó. Y de repente, como si hubiera surgido de la tierra, Mateo estaba a mi lado. Me cubrió los hombros con su chaqueta, tapando mi espalda desnuda. Sus manos estaban heladas. No dijo nada, solo me miró, y a través de las rendijas de su máscara, vi una tormenta entera. Se inclinó cerca de mi oído y su susurro caliente quemó mi piel. No preguntó qué había pasado. No preguntó si estaba bien. Preguntó solo una cosa, la única que le importaba. ¿Lo sentiste? Mi respuesta colgó en el aire frío del invernadero de Sevilla. No respondí a su pregunta. No le describí la descarga eléctrica que había corrido por mi espalda. En cambio, lo miré, a mi esposo, oculto detrás de una máscara, y por primera vez, vi no a un hombre amado, sino a un extraño, un director obsesionado que solo le importaba el plano final de su película perversa. Sentí que quiero ir a casa, Mateo, dije uniformemente y fríamente, a nuestro verdadero hogar en Valencia. El camino de regreso fue una tortura. Estuvimos en silencio toda la noche en el tren. Las máscaras estaban quitadas, pero la pared invisible entre nosotros había crecido aún más alta. La pasión, la adrenalina que había alimentado nuestra relación en los últimos meses, se había ido. Solo quedaba vacío y un sabor amargo a cenizas. En casa, las cosas empeoraron. Mateo estaba irritable y retraído. Ya no me preguntaba por los detalles, no iniciaba nuestros rituales vespertinos. El juego había terminado y no sabía cómo vivir en la realidad. Intenté hablar con él, recuperar lo que teníamos, pero me topé con una pared de alienación. Me miraba a través, sus pensamientos en algún lugar lejano en ese mundo de máscaras, susurros y toques extraños. Pensé que era el fin, que viviríamos en silencio hasta que uno de nosotros no pudiera más y dijera la palabra divorcio. Pasaron 6 meses, llegó el verano, y un día Mateo vino a casa cambiado, con ese mismo brillo febril en los ojos que conocía tan bien. Dijo que lo entendía todo ahora,
que se había equivocado, que casi me pierde, pero tenía una idea de cómo arreglarlo. Una última vez, no un juego, sino terapia. El gran final. Lucía, insistió, para cerrar este gestalt, revivir todo pero juntos y quemar el guión para siempre. Alquiló una casa de campo fuera de Valencia para el fin de semana. Dijo que invitaría a algunos conocidos antiguos, que esta sería nuestra noche de despedida con el pasado. Estaba tan exhausta, tan desesperada por recuperar a mi Mateo de antes, que acepté. Le creí y ahora estoy aquí. Esa noche cuando entré en esta casa y vi 5 pares de ojos masculinos estudiándome con un interés disguised, me di cuenta de que no había vuelta atrás. En la amplia sala, bañada en la luz cálida de lámparas de pie, me esperaban 2 hombres de Sevilla. Sus rostros sin máscara resultaron agradables, inteligentes. 2 extraños más que no conocía. Y el quinto era Rafael. Nuestro primer experimento. Al verlo, me quedé helada. Esto ya no era un juego anónimo con sombras. El juego ahora tenía su rostro, sus recuerdos. Fueron corteses, me ofrecieron vino, pero busqué en la habitación solo a una persona. ¿Dónde está Mateo? Pregunté a Rafael mientras se acercaba a mí. Rafael no respondió. Solo me miró con simpatía. De la parte trasera de la habitación emergió un hombre alto, de cabello gris, con un rostro autoritario. Entendí inmediatamente que era él, el invitado especial de Granada que el anfitrión de la fiesta de Sevilla había mencionado. Era el único que no me miraba con deseo. Su mirada era fría como la de un cirujano antes de una operación. Mateo también participa en la actuación esta noche, dijo calmadamente con un leve acento, pero tiene su propio rol. Me pasó una tableta que estaba sobre la mesa. La tomé con manos temblorosas. En la pantalla había una transmisión en vivo de alguna habitación, una suite de hotel lujosa. Y en la gran cama estaba Mateo, mi esposo. Y a su lado, otra mujer, una rubia con el mismo vestido de terciopelo azul que el mío. Besaba sus hombros, le susurraba algo al oído, y en su rostro estaba esa expresión de placer ultimate que solía reservar solo para mí cuando le contaba mis historias. Alcé la vista al hombre por un momento, mis ojos llenos de lágrimas y una pregunta silenciosa. No entendía nada. Tu esposo es un hombre talentoso, Lucía, sonrió con sorna. Pero sus fantasías, como todo en este mundo, requieren desarrollo e inversión. No solo quería observar. Quería convertirse en el que otros observan. Esa es su parte del trato. Ahora él es la estrella de su propio show. Nosotros estamos mirando. Y tú también. El círculo está completo. Miré la pantalla donde mi esposo vivía su nueva fantasía. Luego a los 5 pares de ojos masculinos en esta habitación que ahora no me miraban a mí sino a mi reacción. No era el premio. Era el pago. Y en ese silencio, bajo sus miradas escrutadoras, me di cuenta de que el juego más terrorífico acababa de comenzar. Pero en ese instante, mientras el vino temblaba en mi copa y el aroma de los lirios revivía en mi mente, una chispa de rebeldía se encendió en mí. ¿Y si esta vez yo dirigía el final? ¿Qué pasaría si tomaba el control y convertía su traición en mi victoria secreta? La respuesta a esa pregunta, eso lo descubrirán en el próximo capítulo.